Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Hay historias que antes de convertirse en noticia, empiezan como un susurro casi imperceptible, viajando de boca en boca, de un oído curioso a otro más curioso aún. Pero en el mundo de las celebridades, ese susurro rara vez permanece en silencio. Basta con que una sola chispa caiga en el lugar indicado para que la conversación se transforme en un incendio mediático. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, de pronto, se supo que Anne Ercel y Hakan Sabank habían puesto fin a su relación. La noticia no tardó en propagarse como pólvora, primero entre los seguidores más fieles y después en todos los rincones de la prensa rosa turca e internacional. Era como si un cuento de hadas, cuidadosamente construido durante meses, hubiera sido bruscamente interrumpido en su punto más emocionante. Para muchos ellos no eran solo una pareja, eran un símbolo, un escaparate de glamour, juventud y éxito que parecía destinado a perdurar. Durante largo tiempo sus nombres se mencionaban juntos como si fueran una sola entidad. Desde sus primeras apariciones públicas, pasando por las publicaciones perfectamente curadas en redes sociales, hasta las escapadas románticas que se filtraban en fotografías de paparazzi, todo parecía encajar en una narrativa idílica. Las sonrisas amplias, los gestos de complicidad, las miradas que parecían decir somos invencibles. Cada imagen reforzaba la idea de que estábamos ante un amor de película. Pero detrás de cada instantánea perfecta suele haber una historia menos conocida. Y en este caso, las versiones que circulan entre sus allegados describen un escenario mucho más complejo de lo que la superficie dejaba ver. Algunos hablan de choques de personalidad, otros de diferencias en sus planes de futuro, y no faltan quienes insinúan que las presiones externas hicieron mella en la relación. Para entender esta ruptura hay que retroceder hasta los primeros meses de relación. Desde el inicio, Hande y Hakan atrajeron una atención mediática enorme. No era para menos, ella una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una proyección internacional creciente, él miembro de una familia influyente y símbolo de la alta sociedad. Su unión parecía la fusión de dos mundos poderosos, el del entretenimiento y el de la élite empresarial. En público todo era armonía. Sin embargo, según personas de confianza, las primeras tensiones aparecieron mucho antes de que la prensa empezara a oler el desenlace. Las discusiones, al principio esporádicas, se volvieron más frecuentes y profundas. No se trataba de pequeños roces cotidianos, sino de diferencias sustanciales sobre la forma en que cada uno imaginaba su vida en los próximos años. De acuerdo con varias fuentes, Hakan deseaba estabilizarse pronto, formar un hogar, dar pasos concretos hacia un matrimonio. Hande, por el contrario, tenía la mirada puesta en metas profesionales que requerían libertad, viajes y disponibilidad total para asumir proyectos internacionales. Era, en pocas palabras, una colisión entre dos ritmos de vida. Uno de los aspectos más desconcertantes para el público fue el momento de la ruptura. Apenas unas semanas antes de que se hiciera oficial, ambos fueron vistos en una escapada costera que parecía sacada de un anuncio de perfumes. Caminatas al atardecer, risas despreocupadas, manos entrelazadas bajo la luz dorada del sol. Para la audiencia, esas imágenes eran prueba de que la relación estaba en su mejor momento. Pero quienes conocen de cerca a Hande sostienen que esas escenas escondían una realidad más tensa. Ella estaba agotada emocionalmente, explica una persona cercana. No solo por las exigencias de su carrera y la presión de estar siempre en el punto de mira, sino también por el peso de sostener una relación que cada vez pedía más de ella.
Otro elemento clave que podría haber contribuido al distanciamiento fue su diferente manera de relacionarse con la vida pública. Hakan Sabanc es un hombre habituado a los grandes eventos, a las recepciones diplomáticas y a los encuentros con la élite. Disfruta de la visibilidad y de la dinámica social que conlleva su apellido. Hande, en cambio, aunque es una figura pública muy reconocida, prefiere reservar parte de su vida lejos del escrutinio constante. Le gusta elegir con cuidado dónde aparecer y qué mostrar. Esa diferencia de criterios habría generado discusiones recurrentes, especialmente cuando las agendas sociales de Hakan exigían una presencia más constante de la que ella estaba dispuesta a ofrecer. Varios amigos de la actriz la describen como una persona que necesita sentirse completamente libre para ser feliz. Según una amiga íntima, cuando Hande percibe que su independencia puede verse comprometida, toma distancia. No es una cuestión de falta de amor, sino de proteger su esencia. Este rasgo de su personalidad ayuda a entender por qué incluso cuando parecía que se acercaban a un compromiso formal, ella optó por no continuar antes de tomar una decisión irreversible. La industria del entretenimiento añade un ingrediente delicado a cualquier relación: las escenas románticas. En los últimos meses, Hande ha trabajado junto a actores de renombre, y la química en pantalla con algunos de ellos fue ampliamente comentada en redes. Según una voz del entorno de producción, a Hakan no siempre le resultaba cómodo verla interpretar escenas de alta carga emocional con otros compañeros de reparto. Aunque este tipo de tensión es común en parejas del mundo artístico, la exposición mediática la magnifica. Cada gesto, cada foto, cada entrevista se convierte en material para especulación, y la presión resultante puede erosionar incluso a las parejas más sólidas. Desde que la noticia se hizo pública, ninguno de los dos ha emitido declaraciones oficiales. En el universo de la prensa del corazón, el silencio suele ser interpretado como una respuesta en sí misma. Esa ausencia de explicaciones no ha hecho más que avivar las teorías. Los fans analizan cada publicación en Instagram, cada canción que Hande comparte, cada aparición de Hakan. El misterio, lejos de desinflar la historia, la ha convertido en un fenómeno que sigue generando titulares. La ruptura también ha tenido repercusiones en su círculo cercano. Algunos amigos comunes admiten que se sienten atrapados en medio, sin saber si deben mantener la neutralidad o tomar partido. La incomodidad es tal que ciertos vínculos se han enfriado para evitar conflictos. Por ahora, Hande parece decidida a concentrarse en su carrera. Está en conversaciones para un proyecto que, según varias fuentes, podría abrirle definitivamente las puertas de un mercado internacional. Hakan, mientras tanto, ha optado por un perfil más bajo, limitando sus apariciones a cenas privadas y reuniones discretas. En las relaciones de celebridades, la línea entre una ruptura definitiva y una pausa temporal es muy delgada. Nadie puede asegurar si este es el cierre de un capítulo o el preludio de una reconciliación. Lo que sí está claro es que Hande ha priorizado lo que considera esencial para su bienestar, incluso si eso implicaba alejarse de una historia que para muchos parecía destinada a un final de cuento. La pregunta para ti. En Keep Up queremos saber tu opinión. ¿Crees que esta ruptura era inevitable? ¿O piensas que con el tiempo podrían reencontrarse y retomar su historia? Tu voz forma parte de este relato porque en el fondo, las grandes historias no solo pertenecen a quienes las viven, sino también a quienes las siguen, analizan y sienten como propias. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.